Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Sucede, y quienes son telespectadores habituales de esta cadena de televisión, que tenemos especial mimo con todas las realidades de la Iglesia, también de la Iglesia diocesana, por supuesto, pero parece que la misión nos provoca un poquito de pellizco, que no se me enfade nadie, porque aquí hay hueco para todos. Y sucede en ocasiones que, bueno, pues se te presenta una visita a la que tienes que decir, a esta la engancho yo, le echo el lazo y no se me escapa. Por eso estamos haciendo este enfoque. Uno de los culpables, aquí presento en primer lugar, José Carlos Arellano, delegado diocesano de Misiones. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Tú sabes quién es el culpable de este enfoque? ¿Quién es el culpable? Tú. Bueno. Asumes la culpa, ¿verdad? Lo siento. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en este enfoque para hablar de misiones y para hacerlo en esta primera parte del programa con José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias. Buenas noches. Muy buenas noches. Tú, la próxima vez que vengas a Toledo, vas a decir, voy en la más absoluta de las discreciones, porque te hemos pillado y te hemos cazado. Aquí te pillo, aquí te mato. Pero Sí. te voy a decir una cosa. Has Sí. empezado diciendo, mimamos especialmente. Mimar la misión es mimar a la Iglesia. Es que la Iglesia es para la misión, por lo tanto, estás mimando a las misiones, estás mimando a las parroquias, estás mimando a los movimientos apostólicos, a la vida contemplativa que se dedica a rezar por las misiones. Estás haciéndolo fenomenal. Ajá, bueno, que no se me enfade ninguna otra realidad, pero sí que No es verdad todas, que... digo, no voy a decirlas todas, Sí, porque pero toda la Iglesia es misionera. Bautizados y enviados. ¿Con la pandemia más todavía, José María? Con la pandemia más. Bueno, es que es como decir, ¿uno es más padre cuando el niño está enfermo? No, eres igual de padre con tus hijos estando enfermo o estando sano. Pero cuando estás en pandemia, pues tendrás que a lo mejor dedicar más tiempo o hacer un poquito más. Pero la Iglesia es misionera siempre, siempre, siempre. Pandemia, no pandemia, hambre, no hambre y formación, da igual, siempre misionera. Bueno, has venido a realizar una visita aquí al arzobispo, al señor arzobispo, a don Francisco Cerro, a conocer al nuevo delegado de misiones. No podemos hablar de misiones y hablar de Toledo sin hacer un recuerdo emocionado para Sejo, que falleció a comienzos del año. No sé, ese recuerdo que tienes tú de él. Pues era un hombre muy campechano. ¿Qué voy a decir yo a los toledanos? Le conocíais todos mucho y era un hombre muy campechano, muy cercano y que te hacía fácil las cosas. Eso era bueno. Yo trabajaba mucho con él cuando yo era delegado de Misiones de Madrid porque nos reuníamos las de la zona, que es Castilla-La Mancha, incluida Madrid. Y entonces era muy divertido y siempre tenía chascarrillos y te lo hacía todo como fácil. Y cuando había un poquito de tensión porque había algo que no había, él rompía el hielo y cambiaba y eso. O sea, que era una gozada trabajar con él. Luego, cuando yo ya he coincidido con él, siendo yo el director nacional o siendo primero subdirector nacional, pues es verdad que podías contar con él para lo que hiciera falta. O sea, le podías llamar en cualquier momento y decir, oye, Sejo, ¿qué podemos hacer aquí? ¿O por qué no hacemos esto? Tal. Y él siempre estaba siempre disponible, era una gozada. Era muy misionero. Era misionero. Estaba siempre disponible. Estaba misionero como el delegado actual de misiones de la diócesis. Efectivamente, José Carlos Arañaro. Claro, tú también conociste mucho a Sejo como hermano tuyo sacerdote, también como delegado de misiones. Tú estuviste 10 años en Perú. Ya hace unos días hablábamos que para nada te imaginabas cuando tú estabas en Perú que al cabo de los años ibas a volver a estar como en el otro lado, ¿no? Como ser el delegado, más que el jefe, el compañero, ¿no? De los misioneros de Toledo, ¿no? Eso es, así es, ni me lo imaginaba, vamos, ni contaba con ello, ¿no? Pero esa palabra que has utilizado es muy bonita, ¿no? Como compañero de los misioneros, que es la labor, de alguna manera, animar la acción misionera en Toledo y cuidar mucho a los misioneros. Pero antes de pasar más adelante, quiero agradecer a José María Calderón su presencia, su disponibilidad, porque a todo dice que sí, de alguna manera le hemos atracado, entre los medios de comunicación, la radio, la televisión, pero yo creo que es un personaje que lleva las misiones dentro y que nos puede enseñar y ayudar mucho a ser misioneros a todos. O sea que muchas gracias de verdad y de corazón por la visita y su presencia. 123 misioneros toledanos repartidos en 34 países, no están mal. Está muy bien, es muy bueno. Y muchos sacerdotes, que eso es también muy importante, porque en el fondo cuando un obispo prescinde de sacerdotes, está prescindiendo de la gente que va
que tiene que sacar las comunidades cristianas en su diócesis. Y es un sacrificio, es Porque una los renuncia. sacerdotes nunca sobran, ni aquí ni en la Por misión. eso digo que es eso. Entonces, hay que valorar mucho, ¿no? Porque todavía que esté la diócesis de Toledo acompañando 2 diócesis, 2 territorios de misión en Perú, pues es muy importante, es muy bonito, es muy de agradecer. Vamos a hablar de lo más cercano que tenemos en el tiempo. El próximo 25 de abril se celebra la Jornada de las Vocaciones Nativas, que está inscrita dentro del ámbito de la pastoral de la misión. ¿Es todavía necesario esta inscripción de una en otra? ¿Se puede entender las vocaciones nativas sin la misión? Vamos a ver. La jornada de oración por la jornada de vocaciones nativas está también unida a la jornada de oración por las vocaciones, que es una jornada que tiene la Iglesia en todo el mundo, que nos pide a todos los cristianos que recemos por las vocaciones. En España se determinó que ese mismo día, el 4º domingo de Pascua, el domingo del Buen Pastor, se celebrará también la jornada de vocaciones nativas, que depende de la Santa Sede. Depende de las obras misionales pontificias, de la obra que se llama San Pedro Apóstol. Y tú has hecho la pregunta muy bien, dices, ¿sigue estando vinculado? ¿Sabes lo bonito de esta campaña? A mí me parece que es impresionante. Toledo es un buen seminario, tiene una tradición de vocaciones muy importante y muy buena, y con gente muy bien formada y con gente con mucho peso. Es una gozada, ¿vale? La obra de San Pedro Apóstol a través de vocaciones nativas lo que hace es que pueda haber seminarios en Burundi, en Sierra Leona, en Afganistán, en Perú, en los territorios de misión. Es decir, gracias a esa jornada que se llama Vocaciones Nativas, nosotros hacemos posible que jóvenes de esos países, nativos de esos países, puedan terminar siendo sacerdotes o religiosos, porque también ayudamos a los noviciados en territorios de misión. Son sitios donde no tendrían capacidad de mantener esos seminarios. No tienen, en la India, fíjate tú, ¿no? No tendrían capacidad de mantener esos seminarios. Y el Papa Juan Pablo II dijo una frase que es tumbativa, que no se pierda ninguna vocación por falta de medios. Entonces, San Pedro Apóstol, a través de esta jornada que se llama Vocaciones Nativas, lo que hace es animar a la gente a que se dé cuenta que yo, que soy un cristiano que vivo mi fe en un sitio cómodo, que es Madrid en mi caso, o Toledo, tal, donde tengo seminaristas, donde tengo sacerdotes, donde hay religiosas y religiosos en todas partes, estoy haciendo posible que jóvenes y chicos y chicas se puedan consagrar a Cristo en aquellos países que sin mi colaboración no lo podrían hacer. Es un regalo de Dios. O sea, yo puedo hacerme partícipe de la tarea evangelizadora de la Iglesia, ayudando a que la Iglesia se construya. ¿Cómo? Con vocaciones propias. Tenemos nosotros un seminario en Moyobamba, José Carlos ha estado allí. Claro, cuando hacemos misión o cuando hablamos de la misión, la perspectiva es que aquellas comunidades que necesitan de la ayuda de los misioneros, en un momento vuelen, por emplearlo así, vuelen con sus propias vocaciones, con sus propios sacerdotes. Pero mientras tanto yo creo que ese proceso es un proceso muy enriquecedor. Claro que sí. En Moyobamba hay un seminario, fue la prioridad de Monseñor Rafael en cuanto llegamos, porque para fomentar las vocaciones nativas, las vocaciones de aquel lugar, y con el tiempo, como has dicho, que podamos, bueno, dejar ya allí que trabajen y la simiente. Pero mientras tanto, como tú dices, pues es muy bonita la labor de enseñar, de acompañar, de fomentar y de, bueno, de construir la iglesia, como ha dicho José María, en esos lugares, en Moyobamba, pues decir, porque tenemos el seminario propio de allí, pero en otros lugares. Los de Lurín también han estado apoyando mucho el seminario y bueno, pues ahí estamos, apoyándonos unos a otros, construyendo la iglesia, que es universal. Porque se trata, José María, de compartir, de acompañar, no de velar, no de tutorizar, no Exactamente. Es decir, esto tiene sentido. Pero en la misión en general, no solamente cuando hablamos de las vocaciones, en la misión en general. Un misionero es importantísimo, pero lo mejor para un misionero es poderse ir de su sitio, irse a otro sitio donde hace falta, porque en ese sitio donde ha estado ya la iglesia es capaz de autogestionarse, de tener sus propios pastores. Porque con perdón por lo que voy a decir, pero don José Carlos es un fantástico misionero. Pero quienes de verdad pueden evangelizar las culturas son los que viven en esa cultura, los que son de esa cultura, los que entienden esa cultura, los que son capaces de mimetizarse con el sitio donde están. ¿Por qué? Porque son de allí. Y en el momento en que el Lurín tenga su propio clero, sus propias vidas religiosas, todo eso,
los misioneros no digamos, ya no hace falta misioneros, no, es que hará falta en otros sitios, y es que el mundo es enorme. No podemos llegar a todas partes. Entonces, gracias a Dios, el fomentar las vocaciones fomentar las vocaciones nativas, lo que ayuda es a que una iglesia se consolide en un sitio y que los que están allí trabajando para la misión sean capaces de poder ir a otros sitios donde todavía no hemos podido ser capaces de llegar, ¿no? Sí, pero yo creo que tenemos que cambiar también la perspectiva, también nosotros como fieles, a la hora de decir voy a ayudar a las misiones, voy a hacer mi aportación a las misiones, hacerlo de tú a tú, en el mismo nivel, ¿no? Que a lo mejor todavía Es eso que, falla. lo has dicho muy bien, es que no es un acto de caridad. Cuando yo doy un donativo al DOMUN o a Vocaciones Nativas el día 25 de abril, ¿no? No estoy haciendo un acto de caridad. Es que la iglesia es mi iglesia, es que yo tengo la responsabilidad de mantener la iglesia. La iglesia no es algo que me ha tocado, ¿eh? No es lo que no doy, no ayudo porque me conmueve o porque no, es que la iglesia depende de mí. Yo soy iglesia y por lo tanto me tengo que sentir la responsabilidad de que la iglesia siga siendo iglesia en todas las partes del mundo. Un padre de familia tiene a todos sus hijos atendidos y les quiere. La iglesia tiene que atender a todos sus hijos en todo el mundo y la iglesia somos todos. Entonces, entre unos y otros nos ayudamos con la oración, con el sacrificio, con la entrega personal a través de los misioneros y con la entrega personal a través de la vida consagrada y que se dedican a la oración o a la atención a los enfermos, a los ancianos, a los niños. Y también a través de la ayuda económica, ¿no? De cómo nos podemos compartir las preocupaciones del mundo con mi madre, la iglesia. José Carlos, hemos cambiado el chip ya. Muy bien. O estamos en ello. Estamos en ello. Todavía estamos con el susto en el cuerpo, pero bueno, con el equipo que tenemos ahí en misiones, el equipo que dejó Josejo, pues ahí el ardor misionero de Toledo, los consejos de los que saben más y los que van por delante, y la confianza puesta en Dios y de la mano del arzobispo, y lo intentaremos. Tiraremos para adelante hasta donde podamos. Bueno, José María, ¿qué nos ha enseñado la pandemia a esta sociedad? Vamos a dejarla aquí en España. A nuestra sociedad, ¿qué nos ha enseñado? Porque yo siempre que vienen misioneros les pregunto cómo ven España, cuando llevan a lo mejor 2 o 3 años fuera de España, les pregunto cómo ven España y les pregunto también qué importarían de aquellos países donde están en misión a nuestro país, a nuestra sociedad, a nuestra forma de ser. Entonces, esta pandemia, ¿qué podemos aprender? Porque probablemente lo que podamos aprender es algo que los misioneros nos llevan mostrando mucho tiempo. ¿Coinciden? Bueno, sí. Bueno, recurrente es decir la solidaridad, ¿no? La pandemia nos ha hecho más solidarios y hemos tenido que salir al paso de muchas situaciones que estamos viviendo ahora mismo y que están viviendo familias enteras, ¿no? La solidaridad, el acompañamiento y eso. Pero creo que tú has dicho la pregunta, me encantaría que me hubieras hecho la pregunta que haces a los misioneros. ¿Qué aportan, qué traeríamos de la misión? Entusiasmo. Entusiasmo por el Evangelio. Yo estoy convencido que si los cristianos de España viviéramos nuestra fe con el entusiasmo con que lo viven en tantos pueblos de misión, con el sacrificio, con el espíritu de sacrificio y con el espíritu de entrega que lo viven en los laicos, los seglares, la gente de las parroquias en tierras de misión, España sería un territorio en el que la alegría estaría más presente, el deseo de servir a los demás, el ambiente sería muy bueno y nos podríamos colaborar mucho más. Yo creo que hay que traer entusiasmo de la tierra de misión por vivir bien la fe, por la entrega, por el espíritu de sacrificio y renuncia, ¿no? Y yo creo que eso es, no sé, a lo mejor no sé si va por ahí el asunto, pero yo eso es lo que veo. Sí, ¿y qué nos falta para tener ese entusiasmo? Porque son muchas partes implicadas. Ahí está, ¿no? Eso es todos, entre todos construimos las cosas, ¿no? Aquí José Carlos, tú que has vivido allí. No, me parece una clave muy importante, el entusiasmo que dice José María. ¿Por qué? ¿Qué nos falta? Bueno, pues yo creo que es la comodidad. Se nos va apagando un poco el entusiasmo por las dificultades, por la adversidad. Pero qué importante es volver siempre y partir de la oración, del encuentro personal con Jesucristo, que es el que te enciende el corazón para llevarlo a los demás. Estamos en la Pascua de Resurrección, Cristo está vivo, Cristo ha resucitado y hay que vivirlo para anunciarlo a los demás. ¿Qué nos faltaría o en qué insistiría yo mucho? En el encuentro personal con el Señor, en esa intimidad con el Señor. Recuerdo esa anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, que le preguntaba a un cardenal cuando se lo vio, ¿cuántas horas dedicas al día a rezar?
y dice que el cardenal se quedó asustado porque él creía que le iba a preguntar cuántas casas tienes de caridad, cuántas comidas da al día, ¿no? Y dice que le dijo, yo solamente soy una pobre mujer que reza, pero rezando encuentro la fuerza para llegar a los pobres, para ayudar a los pobres. Porque esa dimensión, la dimensión de oración del misionero, es una dimensión que tiene que estar siempre presente en el misionero y que es una gran realidad de su vida. Si no, no se entendería la misión, José María. Bueno, vamos a ver. Aunque de cara a la galería veamos al misionero como un ente incluso hasta de otro planeta. Un activista. Sí. No, pues a mí me ha encantado porque lo ha hecho muy bien, lo has dicho fenomenal, me ha encantado porque me ha puntualizado las cosas y es muy importante, porque hablar del entusiasmo sin hablar de la relación con Dios es imposible. Primero, el Papa Francisco dice que la primera obra misional pontificia se llama oración. La oración es la primera obra misionera. Si no hay oración no hay posibilidad de misionar. Lo primero que yo puedo ofrecer por las misiones es mi oración, es lo que es más válido. Pero segundo, un problema que podemos tener en nuestra sociedad es confundir al misionero con un asistente social o un trabajador social o un activista social, que son importantes y son necesarios y su labor es preciosa, la que hacen esa gente. Pero el misionero es algo más, es un hombre de Dios, es un cristiano, que ha puesto su vida en manos del Señor y de la Iglesia. ¿Para qué? Para llevar a Cristo. La razón de la vocación misionera es llevar a Cristo a los demás. Si yo no tengo ese enchufe, decía Madre Teresa, ya que la he citado, que todos nosotros los cristianos somos como cables, somos como cables, por donde pasa la luz, la de Cristo, nuestro Señor, que es capaz de encender la bombilla. Y hay cables que son más pequeñitos, más estrechos, más gordos, que son de un color, de otro color, da igual. Lo importante es que por nosotros vaya la luz de Cristo, estemos llenos de Dios para poder encender la bombilla final que hay ahí. Entonces, me parece que es muy importante la oración. Un cristiano sin oración es débil. Fíjate tú, Juan Pablo II, Novo Milenio Neunte, se equivocan aquellos, es la única cosa que me sé textual de mi vida, ¿no? Se equivocan aquellos que, por no tener una vocación específica, se conforman con una vida de oración mediocre, incapaz de llenar su vida. En esta sociedad en la que vivimos no solamente serían cristianos mediocres, sino también cristianos con riesgo a perder la fe. Pues si eso lo dice el Papa Juan Pablo II de todos los cristianos, un misionero que vive para la misión, que es su vocación, es la entrega diaria por llevar a Cristo, sin oraciones sería imposible. Hombre, el perfil que muchas veces venden los medios de comunicación es otro, pero el que realmente conoce a un misionero y es un misionero realmente sabe que sin esa parte no hay nada. Está incompleto. Exactamente. Está incompleto. Estamos casi terminando porque luego vamos a tener una segunda parte del enfoque, en esta ocasión con un misionero, pero queremos también hablar con José María Calderón. Bueno, hace unas semanas se conocía que ha sido nombrado miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Yo no sé si se pueden presentar, porque se habla de nuevos lenguajes en la misión, nuevas formas de ser misionero. Yo creo que la misión es algo tan esencial que, bueno, se puede contar de muchas maneras, pero la esencia permanece. ¿Por dónde van esos caminos de nuevas formas de ser misión, de hacer misión, de ser misionero? Bueno, ahí es que es muy viejo esto ya, porque Claro, es nuevo, pero es muy viejo, ¿no? Juan Pablo II escribe Redemptoris Missio, que es la encíclica sobre las misiones, y es espectacular porque dice, la misión de la Iglesia es una única misión, solamente tiene una, que es la evangelización. Dice, pero los modos concretos de llevarlo a cabo son muy diferentes y es muy importante que toquemos todos los puntos, ¿no? Porque entonces el primero es el testimonio de vida, lo dice él, ¿no? El testimonio de vida. Y entonces recoge ahí las palabras de Pablo VI, ¿verdad? Que dice eso de, en el mundo, en la sociedad en la que nosotros estamos, llama más la atención un testigo que un maestro. Y si el maestro llama la atención es porque además es testigo. Entonces, evidentemente tenemos que dar testimonio de fe. Pero luego viene la proclamación expresa de nuestra fe en Jesucristo, ¿no? Nuestra fe, tenemos que expresar lo que creemos, lo que vivimos, lo que llevamos en el corazón. Y eso manifestarlo con obras de caridad y de solidaridad, porque has dicho tú antes lo de que muchas veces llama la atención a través de los medios la otra labor de los misioneros, pero es que es verdad que la hacen, gracias a Dios que la hacen. Uno está en países de misión y dices, si estas misioneras no estuvieran ahí, los niños estarían muriéndose. Yo he estado en casas en Etiopía
donde los niños seropositivos eran acogidos por las religiosas y ellos mismos, cuando ya tenían 18 o 19 años, dicen, yo sé que si yo no hubiera vivido en esta casa, donde me abandonaron mis padres o donde me recogieron estas monjas cuando me vieron por la calle, yo ya me habría muerto por mi enfermedad, porque soy seropositivo, pero sobre todo por el desprecio, porque la gente te abandona. Dice, yo hoy tengo unos estudios, tengo capacidad de ir a la universidad, gracias a que la Iglesia me ha acogido. Entonces, evidentemente la labor que hace la Iglesia en estos países de misión es espectacular, por la defensa de la vida, por la defensa de la mujer, por la defensa de los derechos humanos, es espectacular, pero evidentemente eso es una cara visible de la realidad más invisible, que es el corazón y que es el alma, ¿no? ¿Habrá, por tanto, nuevas formas de ser misionero? Para laicos, abrírselo también, por ejemplo, a las familias, los matrimonios. Pero eso también ya está. Estamos, sí, oye, ahora mismo hay laicos, hay que potenciarlo. ¿Sabes lo que hay que potenciar? La conciencia misionera del bautizado. Si el bautizado, religioso, sacerdote o laico, tiene conciencia de su misión, de que él es misionero, crece ese espíritu. Y, ¿sabes? A mí me llama mucho la atención aquellos que dicen, oye, ¿es esta familia? ¿Cómo se va a misiones? Dice, si esta familia se hubiera ido al mismo país, pero porque va enviado por la General Motors, serían felices. Nadie se lo plantearía, dirían, oye, qué bien, oye, además conocer otra ONG, cultura. por ejemplo. Pero vas a un puesto de trabajo y vas a ganar dinero y además. Pero si vas de misionero, no. Dicen, estás un poquito tarumba. Pero bueno, pero la fe es lo mejor que yo puedo aportar a mis hijos. Que un hijo descubra que sus padres son capaces de renunciar a una vida cómoda y normal aquí en España por llevar a Jesucristo a los demás, a ese chaval, a esos hijos les estás mostrando lo que para ti significa la fe, el amor a Jesucristo. Es espectacular. A lo mejor es que los peros los empezamos a poner los propios, que debíamos de acompañar, otra vez a ese verbo acompañar a tantos y tantos misioneros. José María Calero, muchísimas gracias por estar aquí, estos minutitos para Enfoque, por tu disponibilidad, porque la verdad es que encantado. Ha sido un placer, habíamos hablado muchas veces por teléfono. Pero ¿y en la radio me has entrevistado muchas veces? Sí, perdón, pero ya por fin nos conocemos y te lo agradecemos un montón. Y José Carlos Arañano, muchísimas gracias por haber facilitado este encuentro tan fructífero, seguro que para todos los espectadores, y adelante, ¿no?, con ese nuevo cargo de delegado de misiones, acompañando a nuestros misioneros, y ya sabes que aquí tienes tu casa para todo aquello que necesites. Y nosotros hacemos una pequeña pausa y volvemos con más Enfoque. El Domingo del Buen Pastor, que este año es el día 25 de abril, se celebra en todo el mundo la jornada de oración por las vocaciones, que aquí en España es promovida y organizada por la Subcomisión de Seminarios de la Conferencia Episcopal Española, la Conferencia Española de Religiosos y la Conferencia Española de Institutos Seculares. Y desde hace ya unos años, con la aprobación de la Conferencia Episcopal, promueven conjuntamente con las obras misionales pontificias en el mismo día la Jornada de San Pedro Apóstol, que en España se llama Jornada de Vocaciones Nativas. El lema de este año es ¿Para quién soy yo? Una vez más está tomado de la exhortación apostólica sobre los jóvenes Christus Vivit. Las 4 instituciones organizadoras de esta jornada confían en que dé frutos aquí, con jóvenes y vocaciones a la vida consagrada, misionera y sacerdotal, y en los territorios de misión, donde las vocaciones son muchas, pero la posibilidad de darles una formación y una vida espiritual profunda y adecuada va a depender de la ayuda que nosotros podamos aportar desde aquí. La Archidiócesis de Toledo cuenta con 131 misioneros repartidos por todo el mundo. En América Latina hay 23 sacerdotes diocesanos toledanos que se encuentran acogidos en la obra de cooperación sacerdotal hispanoamericana. La Archidiócesis es la que más sacerdotes tiene acogidos en esta iniciativa de cooperación sacerdotal misionera, de un total de 178 sacerdotes de todas las diócesis españolas. Pero además, junto a estos 23 sacerdotes diocesanos toledanos, la Archidiócesis de Toledo cuenta con 5 misioneros laicos, 3 obispos, 37 misioneros consagrados y consagradas y 18 sacerdotes religiosos. Todos ellos sienten la gratitud de la Archidiócesis de Toledo porque son la manifestación de la vida evangélica de cada una de las parroquias toledanas que se encuentran comprometidas en la animación misionera.
Cada uno de los misioneros toledanos son también testigos de la riqueza de la Iglesia allá donde están y contribuyen con su trabajo, esfuerzo y dedicación al fomento de las vocaciones nativas. Estamos ya de vuelta y presentamos a nuestro siguiente invitado en este enfoque en el que la misión y esa jornada por las vocaciones nativas son los protagonistas. Nuestro siguiente invitado, pues nos da mucha alegría tenerle aquí, porque sí que es verdad que hemos tenido comunicación con él a lo largo de todo este año, pero ha sido a través de la pantalla, pero ahora le tenemos aquí, en carne mortal. Javier Sánchez Mata, buenas noches. Buenas noches, Bueno, no un gusto estar Perú. aquí. No, estoy aquí. En mi tierra patria, en mi ciudad de Toledo. ¿Cuándo has llegado? Pues llegué el día 5 de abril, salí el avión, justo del lunes de Pascua, y el 6 aterrizaba en Barajas. Y llevo aquí pues unos días. Bueno, ¿qué te han dicho? ¿Tu familia, tus amigos, los que te quieren? Pues es unas vacaciones, digamos, muy tranquilitas, porque con todo esto del coronavirus estoy en casa muy tranquilamente. Y bueno, pues una alegría, llevaba 1 año y 8 meses desde que no venía a España, y una alegría poder disfrutar de mis padres y de mi hermano y de mi pueblo y de mi parroquia. Realmente es un gusto enorme. Bueno, no te han visto desmejorado ni nada. No, me han visto que voy progresando adecuadamente. Bueno, Javier, junto con Gustavo, estáis allí en la parroquia del Cristo de Pachacamilla. En numerosas ocasiones hemos contactado con vosotros y nos habéis contado cómo está aquello. Decíamos antes de comenzar que podíamos empezar hablando un poco de la normalidad del COVID en España y en Perú y las principales diferencias que hay. Porque, vale, la enfermedad es igual, por desgracia, para todo el mundo y para todos los territorios. Pero la normalidad, cómo vivirlo, cómo afrontarlo es muy diferente, ¿verdad, Javi? Sí, por supuesto. Aparte de que es verdad que es la misma enfermedad con su variante brasileña que está aumentando mucho en todo lo que es Sudamérica, todos los países del sur de América, está arrasando, es una variante mucho más contagiosa. Y es verdad que hablamos, ¿no?, de nueva normalidad, de volver a la normalidad, pero bueno, estamos hablando de países donde nunca ha habido normalidad. Entonces, es a esa anormalidad de vida, ¿no?, que se vive en todos esos países por la pobreza, por la corrupción, por tantas dificultades, se le añade, ¿no?, es un añadido el tema del coronavirus, de la pandemia, ¿no?, pero es un añadido realmente trágico y espantoso. Se está viviendo una realidad realmente dura y difícil en todos estos países. Perú, que es el que me corresponde a mí, donde estoy, pues realmente muy difícil, una situación donde lo más básico que aquí entendemos que hay en España, pues allí no existe. Medicinas, oxígeno, camas de hospital. Hace poco veía una noticia de que están carentes de 2.000 camas de hospital en Perú, de UCI. Claro, eso significa que son 2.000 personas que están esperando todos los días la cama de UCI y no llegan. Son personas que, las que están en UCI, muchas fallecen, pues se entiende que las que están esperando también fallecen, ¿no? Entonces, son unas cifras desorbitadas en todos los sentidos. El tema al principio de la pandemia no se encontraba ni siquiera paracetamol en la farmacia, no se encontraba ni un termómetro. Y luego la realidad que hay de que muchas personas viven sin lo más básico, carentes de agua, dicen lavarse las manos, estar higienizados, estar cuidados. 3 millones de personas en la ciudad de Lima no tienen agua, entonces no tienen ni capacidad para lo más básico. Es una realidad realmente difícil. Ahora lo que se está sufriendo más es la falta de oxígeno. El oxígeno es prácticamente el salvavidas que tienen allí todas las personas cuando se enferman, y no hay oxígeno. Hay un déficit de unas 300 o 400 toneladas de oxígeno diarias en el país. Entonces la producción son pues, 40, 50 toneladas de oxígeno. Todo lo demás es gente que se está muriendo asfixiada. Por eso hemos visto esas imágenes de gente que está con las bombonas de oxígeno para arriba y para abajo, la iglesia, el Santo Padre incluso ha mandado respiradores y plantas de oxígeno. Claro, es algo que aquí lo hemos notado, pero aquí ya lo teníamos. O sea, aquí hemos notado en los picos altos de la enfermedad, hemos notado esas carencias. Allí la base es que la carencia es no había, exacto, era deficitario, exacto. Gracias a Cáritas se está haciendo una labor inmensa, se están abriendo
un obispado, una diócesis está poniendo una planta de oxígeno, pero claro, son plantas de oxígeno de un volumen de 60 bidones de oxígeno, ¿no? Se llaman aquí. Entonces eso es muy claramente poco. insuficiente. O sea, lo que vemos en las pocas imágenes que se ven, ¿no? Porque los medios muchas veces pues eso lo intentan tapar, digamos que cada uno en su casa siempre pues intenta esconder las vergüenzas, ¿no? Pues esas imágenes no son puntuales, sino que es la realidad cotidiana de todas las personas que se están enfermando. Hacer colas durante 24, 48 horas para que te llenen una bombona de oxígeno y claro, cuando se la llevas a la persona que la necesita ya te tienes que estar yendo a recargar la otra y como la demanda es espantosa, pues hay unos precios desorbitados. Y están cobrando por bombona de oxígeno 500 soles, 800, 1000 soles, ¿no? ¿Cuándo el salario es? El salario mínimo mensual son 900 soles, que no lo cobra todo el mundo, ¿no? Pero lo legal es cobrar eso. Entonces es como si al cambio nosotros hacernos con una bombona de oxígeno nos cobrarán 1000 euros o 800 euros, es decir, algo imposible. Personas jóvenes de la parroquia decían, mira, en mi familia nos hemos gastado 1000 soles diarios, que es como si nos gastáramos aquí 1000 euros diarios para atender a mi papá, a mi mamá, etc. Entonces es una situación realmente dolorosa, algo desconocido para todos nosotros y que está siendo terrorífico. Sí, decías antes que muchas veces los medios no trasladan la realidad en el ámbito interno nacional de Perú y ya cuando hablamos de, por ejemplo, lo que nos llega a España, pues es muchísimo menos. Aunque sí que es verdad que Perú ha estado en el panel informativo en las últimas semanas porque estáis de elecciones. Ha habido una primera vuelta en este clima complicado del COVID, con una crisis económica. No sé, ¿qué perspectivas tenéis? Pues las perspectivas son difíciles de por sí, pero además parece que la realidad se va a dificultar más por una inestabilidad política que se viene arrastrando durante décadas en Perú y que se mantiene, pero claro, en esta situación tan difícil. Es una realidad donde, bueno, pues en la primera vuelta parece ser que la población se ha ido a los extremos. Se ha polarizado. Se ha polarizado, ¿no? Entre una... Bueno, pero eso es un fenómeno también habitual aquí. Es habitual, sí, digamos que el descontento y ante las inseguridades y todo eso, la población se polariza, pero muchas veces eso trae peores males, ¿no? Entonces, bueno, pues ha ganado, según dicen allí, ¿no? Que los parámetros de política allí y aquí son algo distintos. Sí, el sistema es completamente diferente. Es completamente diferente, pero bueno, digamos que se ha polarizado en ultraizquierda y ultraderecha, podríamos decirlo así. Entonces, esos dos candidatos se tienen que disputar ahora la presidencia del gobierno hay una segunda vuelta. Exacto, una segunda vuelta, allí se presentan todos los candidatos, los 18 que se presentaron, y los dos más votados van a una segunda vuelta. Entonces, Oscar y Keiko Fujimori son supuestamente los que se van a competir en la segunda vuelta. Entonces, bueno, ¿cuál es el futuro inmediato? Parece muy difícil que en los próximos 4 años, con esto de la pandemia, que no hay un horizonte donde veamos que se puede ir bajando, ir normalizándose la situación, parece muy difícil lo que nos espera, sí. ¿La vacuna? La vacuna, pues igual que en todo el mundo, es decir, muchas aspiraciones, mucha promesa, pero la realidad muy poca, ¿no? Es decir, una realidad infinitamente peor que la que podamos estar viviendo en España, en Europa. Están promoviendo la vacuna china de Sinopharm, si no me equivoco, y muy poquito. Están vacunando a algunos médicos, algunas fuerzas armadas, etcétera, pero a la población no ha llegado ni se ve un punto donde se pueda empezar a vacunar masivamente y que esto baje. Bueno, y con todo este panorama puede haber gente que diga, pero bueno, este hombre, como ya que está aquí en Toledo, aquí con su padre, en su Santa Cruz de la Zarza, este hombre se queda aquí, ¿no? Porque a ver, ¿qué atractivos tienes tú para volver? Bueno, el atractivo pues es la misión, ¿no? La misión con lo que ello implica, ¿no? El anuncio de Jesucristo y ayudar, ¿no? Dar lo más básico a esas personas para que puedan encontrarse con Jesucristo. Porque decimos, sí, llevar al Señor, pero esas personas lo que más les preocupa es, con la ayuda de Diosito, poder comer y poder alimentar a sus hijos y poder tener agua para beber y lavarse las manos. Entonces,
pues la misión es eso, ¿no? Entonces uno, efectivamente, en estos momentos difíciles es cuando realmente uno está viviendo el sentido de la misión plenamente, ¿no? Que es llevarle por una parte a Jesucristo, que es lo primero y principal, pero por otra parte el sustento, la percha, ¿no? Donde puede asentarse Jesucristo y puede realmente florecer la persona, ¿no? Entonces lo más básico está viendo problemas sobre todo en la primera ola, todas esas imágenes que sacamos de los pollos, etcétera, fueron cientos de miles de kilos de comida los que repartimos. Es decir, allí estábamos prácticamente de cargadores, bajando sacos de 100, de 50 kilos constantemente, de un camión, repartiéndolos, pollos, todo lo que nos donaban a través de Cáritas ha sido una obra inmensa, ¿no? Todo eso ya se ha frenado un poquito, ya que al no haber una cuarentena estricta, o si la hay ya los peruanos no la obedecen, está habiendo una realidad donde, bueno, chambean allí, chambear allí, llaman los cachuelos, ¿no? Es decir, salgo a trabajar, aunque sea a recoger botellas de plástico para reciclar y me dan unos pocos soles y puedo comer. Y con eso tiro para hoy. Exacto, entonces es curioso porque muchas veces aquí en España se ve la noticia, las colas del hambre, etcétera. Allí no hay colas del hambre, es decir, allí la mentalidad es, aquí no me regalan nada, o sea, si no salgo a la calle no como. Entonces es chocante decir cómo una población que está sumida en la mayor crisis económica, sanitaria que pueda haber, siendo ya pobre todo lo que les ha venido, y no hay una realidad donde exista la mendicidad, es otro planteamiento, es el planteamiento del desamparo. Nadie me puede ayudar, tengo que salir a la calle, ¿no? Es decir, porque las parroquias, pues llegamos hasta donde llegamos. Mi parroquia tiene 40.000 habitantes, es imposible mantener diariamente a esa población. Entonces, bueno, se mueve el dinero, hay un planteamiento de sálvese quien pueda, pero que realmente funciona. De momento, la gente se alimenta al menos con eso. Es un gran privilegio tenerte aquí y tenerte allí, porque realmente tu visión es muchísimo más enriquecedora que la visión que podamos tener nosotros. Te irás dentro de un X tiempo y habrá mucha gente que no te entienda. ¿Tú lo asumes? Sí, por supuesto. Es decir, muchas veces, claro, hasta mi abuela tiene 100 años, ¿no? Pues bueno, pues ¿y qué haces allí con lo mal que está la situación, no? Pues cuesta, ¿no? El pensar, sobre todo cuando nace del afecto, ¿no? De la persona que te quiere, pues cuesta. Es decir, es entregar a un hijo, ¿no? O un hijo de la Iglesia, pues a una situación difícil. Claro, allí no exagero si decimos que los sacerdotes, los misioneros, nos estamos jugando la vida, porque si enfermamos y es grave, no hay hospitales. O sea, no hay hospitales ni con dinero que dijeran, bueno, vamos a hacer una colecta para ayudar a Javier que está en Perú. Es que no hay posibilidad. Es decir, no hay hospitales, no hay camas UCI ni para el político, ni para el pobre, ni para nadie. Entonces, la realidad es muy difícil, claro. Entonces, pero bueno, la llevamos con alegría, estamos en la mano de Dios y mientras no se diga lo contrario, estamos allí felicísimos. Bueno, no escucharán nunca una palabra. Lo del victimismo no va con... No, la verdad es que no. Aparte de que no serviría para nada y no nos nace del corazón. Es decir, lo que nos nace es, oye, vamos a ayudar a esta gente en lo que podamos, cuidándonos. ¿Se podría hacer mucho más? Sí, por supuesto, porque no podemos salir con lo que nos gustaría, no podemos, muchos enfermos de coronavirus están muriendo sin desamparo espiritual y con una sed espiritual que muchas veces en España no se ve, de venga a darme la unción de enfermos, a rezar por mi muertito, pero claro, muchas veces no se puede ir por el peligro que entraña, claro. Como sacerdote, egoístamente, de cara a tus hermanos sacerdotes que te están escuchando, ¿qué tienes tú que no tienen ellos? Nada, exacto. Es decir, la realidad de la Iglesia, lo bonito, y te das mucha cuenta cuando sales a la misión o a otros países, es que es muy amplia, ¿no? Y es una realidad donde es tan necesario el capellán del hospital del Virgen de la Salud en nuestra diócesis, o el que está en una parroquia pequeña, o el que está en misiones, ¿no? Entonces, sí es verdad pues que es una realidad muy distinta, ¿no? Que puede resultarnos llamativa, y, o sea, el hecho de la misión, ¿no? Pero la función es la misma, ¿no? Es seguir a Jesucristo y llevárselo a los que tienes encomendados. Entonces,
¿Es mejor o peor ser misionero? No, es lo mismo, lo único que, bueno, según cómo se mida puede ser más entretenido o de más dificultad o de más riesgo, o bueno, cada uno puede poner el calificativo que quiera, ¿no? Pero la realidad es lo mismo, nos ordenamos para la Iglesia y es una Iglesia que está en el mundo, en todas las partes. Bueno, vosotros lo hacéis muy entretenido, pero antes de terminar, que si estamos, este domingo se celebra la Jornada Mundial de las Vocaciones Nativas, ¿cuál es vuestra relación con sacerdotes de allí, de Perú? ¿Cómo es esa relación y por qué es necesario, de alguna manera, incitar para que la gente conozca lo que realmente, esa otra faceta de los misioneros, que es fomentar las vocaciones nativas? Bueno, realmente nuestra misión como misioneros es iluminar un poquito esa amplitud de la Iglesia, ¿no? Esa amplitud donde la Iglesia, de cara a esos países misioneros, la Iglesia occidental o de Europa, ¿no?, pues sigue siendo un poquito madre, ¿no?, de referente. Pues claro, llevamos a las espaldas, ¿no?, en España, en toda Europa, pues siglos de tradición con unas estructuras realmente muy fuertes, muy importantes, ¿no?, estructuras mentales que nos hacen que entendamos a la familia como la hemos vivido pues todos nosotros, ¿no?, los que están escuchando, los telespectadores y todos nosotros, pues ese sentido de familia, de amor, de respeto. Claro, esas estructuras muchas veces ni siquiera las tienen los sacerdotes peruanos, ¿no?, porque ellos han vivido pues sus estructuras, ¿no?, que podemos decir que son mejores o peores, ¿no? Entonces, la Iglesia en ese sentido es madre, ilumina en muchos aspectos que no solamente los estudios teológicos o filosóficos que se puedan aprender en el seminario, que son muy buenos, ¿no? Tenemos 2 sacerdotes misioneros, ¿no?, los hermanos Ampuero en la diócesis de Lurín, pues que han hecho una labor inmensa y preciosa en el seminario, ¿no? Entonces, ahí podemos coincidir en que es igual, ¿no? Pero esa vivencia, ¿no?, pues de nuestra forma de entender el mundo, de entender nuestra sociedad, de respeto, de paz, de justicia social, etcétera, pues muchas veces esos criterios son los que podemos aportar, ¿no? Levemente podemos aportar a esas diócesis o a esos sacerdotes hermanos. Aparte de que estamos hablando de que Villa El Salvador, donde yo estoy, que es una parte pequeña de la diócesis de Lurín, tiene 300.000 habitantes. Ahí en ese arciprestazgo hay simplemente 9 parroquias y sacerdotes estamos 10, 12 para 300.000 habitantes. Está llamado a que en un futuro lo que entendemos como capillas, ¿no?, que son una parroquia pero varias capillas diseminadas por el territorio parroquial, están llamadas algún día a ser parroquias, pero eso hacen falta sacerdotes, o bien misioneros, que cada vez está siendo más costoso, ¿no?, pues que sobre todo sacerdotes jóvenes accedan a la llamada a la misión, pero o bien misioneros o bien sacerdotes propios, ¿no?, que sería lo ideal y lo más bonito, que fueran creciendo las vocaciones nativas del lugar, pues están llamadas esas capillas a tener sacerdotes que a día de hoy no hay. Entonces, queda mucho. Queda mucho y aquí está el ejemplo de Javier Sánchez Mata. Javier, que en Perú está unido a Gustavo, yo en muchas ocasiones, no sé si lo he dicho públicamente por la tele, pero a vosotros os lo he dicho, que sois una especie de zipizape de la misión. ¿En qué estáis ahora? Porque lo último que sé, en aquel maravilloso programa que hicimos con Consejo y con el arzobispo, fíjate quién nos iba a decir a nosotros que iba a pasar lo que iba a pasar, estabais con los quiz. Y seguimos con ello. Bueno, Ya, ¿cómo va? Vamos además, a explicar lo que es un cuy, porque a lo mejor alguien... Un cuy es un roedor, lo que aquí entendemos las cobayas, Sí, ¿no?, que tienen los niños como mascotas, pues allí son tan crueles los peruanos que se comen los cuyes y están muy ricos, ¿no? Entonces yo los he probado y están muy ricos y estamos criando nuestra pequeña granjita de cuyes y ya vamos siendo grandes ganaderos, ya estamos. Sí, ya no, ya vais... Ya estamos con más de 50 cuyes. El ensayo-error va dando su fruto, el ¿no? ensayo-error ya va funcionando. Y bueno, y eso implica pues, que tenemos que sembrar nuestra cebada, nuestro maíz para alimentarles y bueno, está llamado a ser también como un sustento de la parroquia y también para ayudar. El cuy dicen que es muy sano, que no tiene colesterol ni no tiene nada y mucha gente que enferma de coronavirus nos está pidiendo cuyes que regalamos, ¿no? Porque el cuy es muy caro, pues para hacerse su caldo de cuy, para recuperarse, etcétera. Entonces, pues mira, también está... ¿Cuántas cabezas tenéis? De bichos de estos, 50 tenemos ya, más de 50, sí. Pero son muy
Un poquito menos que los conejos. Pero vamos, que digamos que las camadas son abundantes, ¿no? Sí, entre 3, 5. Sí. Tarda más la gestación que el conejo y además cuesta mucho criar y da menos crías, ¿no? Por eso el cuy es tan caro allí. Ajá. Bueno, pues otra faceta más de estos misioneros, pero para todos aquellos, bueno, no es una anécdota porque estáis dando de comer a mucha gente. Estamos con dando los de cuis. comer, sí. Y También aquellos 1.200 pollos fueron, 5.500 fueron. 5.500 pollos vivos, Vivos. que fue lo peor, ¿verdad? Sí. Vivos, que los tuvisteis que dar salida también. Exacto, en 2 días juntamos a muchísima gente y sacamos, ayudamos a 5.000 y pico familias con los pollos. Y luego hemos hecho 1000 cosas, ¿no? Hemos hecho 2 salas de tanatorio, ¿no? Sí, también. Que en toda la zona todavía no existe el concepto, entonces somos los primeros. Y estamos haciendo un columbario, porque allí la realidad de los difuntos es que no se puede, no hay donde enterrarlos y la gente lo tiene en sus casas, ¿no? O los tira al mar, etcétera. Siempre es incineración allí. Cada día más, sí, Cada porque día es más más, barata porque no hay terreno. y no hay terreno. Entonces, también es evangelizador educar, ¿no?, a las personas, como manda la Iglesia, que la ceniza debe estar en un sitio sagrado y de un sitio donde cuando pase el tiempo lleguen los bisnietos y no tiren las cenizas a la basura, ¿no? Entonces, todo eso, pues también estamos aprovechando ese tiempo y tenemos por delante al menos 2 o 3 obras más de iglesias, sí. Que no paran, Gustavo y Javi. Y para todos aquellos que primero quieran saber más, pues tenéis una página de Facebook, Cristo de Pachacamilla, y para aquellos que quieran ayudaros, pues directamente desde la Delegación de Misiones, al frente de la cual está José Carlos Arellano, que ha estado antes con nosotros, pues va a tramitar vuestra ayuda. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a vosotros. Creo que pronto va a venir Gustavo, así que también pasará por aquí, no vamos a poder estar todos juntos, pero bueno, sabéis que hay una parte muy importante de Canal Diocesano y de Radio Televisión Diocesana que es misionera y que está siempre a lo que mandéis. Lo de los pollos yo... Cuesta un poquito más. Me va a costar, pero a lo que mandéis. Pero la labor misionera debe seguir, ¿no? Sí, Sejo, ¿no?, que le hemos recordado, pues nos tenía ganas el de volver, ¿no? Y sobre todo con un sacerdote joven, alguna parte realmente donde nunca ha ido un sacerdote. Entonces, ese llamamiento pues sigue vivo, ¿no?, con la memoria de Sejo. Pues sí. A todos ustedes, nos vemos la semana que viene. Buenas noches.